Detrás de la puerta. Los lunes de 7 a 8, el misterio y el terror será tu compañero de viaje. En este espacio exploraremos lo desconocido, lo inexplicable y lo que se oculta justo detrás de la puerta que prefieres no abrir. Inicia tu hora del misterio. Bienvenidos a Detrás de la Puerta. En esta noche oscura del 14 de octubre de 2024, te damos la bienvenida a ti, oyente, a vivir una experiencia que pondrá a prueba todos tus sentidos. Prepárate y mantente atento a los siguientes minutos, pues lo que escucharás también puede que te haya pasado a ti. Esto es Detrás de la Puerta. Bueno, les damos la bienvenida entonces a nuestros oyentes para este tercer programa de Detrás de la Puerta. Esta noche es bastante particular, pues como ya les habíamos anunciado, tenemos una dinámica un poco diferente. Ya ustedes sabían que íbamos a variar un poco, tanto en temáticas como en dinámicas. La noche de hoy tenemos que darle primero la bienvenida a nuestra invitada. Primera invitada del programa. De verdad, la primera persona que se atreve como tal a venir a acompañarnos a nuestras noches de Detrás de la Puerta. Ella es la licenciada Elena Valdés, periodista, y que tiene mucho que contar, porque a veces el que está detrás de la puerta es el que tiene más que contar que el que tiene cosas por descubrir. Bienvenida, de verdad, para compartir con nosotros tanto las experiencias como las conversaciones que aquí nosotros nos planteamos lunes tras lunes de 7 a 8 de la noche. Gracias, Daniela, Irving, y bueno, ya tengo miedo. No apaguen la luz. En realidad, yo le tengo miedo a la oscuridad. En realidad esto es una experiencia diferente. Claro. Y lo esa es la idea. Felicito por eso, o sea, lo felicito por esa iniciativa porque, como decía, o sea, detrás de la puerta, o sea, nadie sabe lo que pasas. Así es. Como profesional, como ser humano, como mujer. Y esas son historias que nadie nos pregunta y que es bueno, ¿no? De verdad los felicito y felicito a la producción y a Radio Estéreo, mi favorita, porque siempre está como más allá, ¿no? Escudriñando. Tengo miedo. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos fuerte? Porque la semana pasada nosotros dejamos un tema allí pendiente, ya que uno de nuestros fieles oyentes, que creo que ya debe estar esperando escucharse, quedó a medias. No sabemos si el protagonista de la historia se lo llevó o qué fue lo que pasó en el momento. El asunto es que recibimos la historia para poder compartirlas con ustedes y para que escuchen de primera mano qué era lo que nos tenía que contar el profesor Gustavo Figueroa. Así que, ¿qué te parece, Camus, si nos vamos, Irving, a escucharlo? Yo ya escuché un pedacito, pero los dejo con esa parte pues que el profesor comenzó la semana pasada. Atentos, muy atentos. Buenas noches. Uniéndonos a esta gran programación de mi favorita, queremos contribuir con unas narraciones de nuestros antepasados, nuestros abuelos, quienes acostumbraban a reunir a sus nietos, hijos más chicos, vecinos, y contar algunas historias, cuentos de viejos. Así que en esta ocasión vamos a contribuir con un pasaje que lo dejaremos en duda. Ocurre en El Chorrillo, dentro de nuestras familias bastante grande, numerosa. Teníamos muchos tíos que se dedicaban a la música y por lo tanto siempre venían tarde a la casa. Cuentan que de la escuela Simeón Conte aparecía una mujercita que siempre caminaba y se perdía por algunos callejones, algunos patios, y muchas veces se asustaban las personas que en horas de la noche tarde pasaban. Decía mi abuelo que posiblemente era la misma que rondaba el área del Chorrillo. Contaban nuestros abuelos que en la casa de nosotros, a nuestros tíos
se les aparecía esporádicamente, pero contaban ellos que a veces pensaban que era algún enfermo en la noche y se paraban un té o a tomar agua o al baño o a otros tíos. De lo general siempre llegaban ensalzados. Poco se les creía porque por su estado pues alegre y como venían. Pasó el tiempo y seguían los visajes. Unas veces ellos estaban buenos y sanos. Y la nota la dio una noche que uno de ellos estaba sobrio, no había salido, no había tomado y dormía en una hamaca en la parte de atrás de la casa. En la mañana él preguntó que si había algún enfermo. Dice, no, ¿por qué? Dice, no, porque anoche había una mujercita que salió del baño y fue a la cocina. Y en la cocina eran de esos fogones, la leña estaba abajo, arriba se cocinaba. Y tenía unos ventanales en las paredes arribita del fogón para que el humo saliera, expandiera y tuviera fresca la cocina. Dice, qué raro, nadie se paró. Pero yo no quise preguntar ni nada, sino que me di la vuelta, me quedé callado pensando, pues, ahora estoy preguntando en la mañana porque me acordé y no sé si era que había alguien. Eso pasó de 3 a 2, se les apareció, la veían, no es que era de frente, lo que eran los visajes de la silueta, y cuando ellos querían pararse a preguntar o algo, ya no había nadie. Eso trascendió y siguió. Dentro de la familia había un tío que vivía en el Coco. Viajaba y tenía contaban que él tenía sus conocimientos de espíritu y él andaba en la noche en su caballo. Venía al pueblo y se iba para el Coco en su caballo. Y mi difunta abuela siempre le preguntaba, oye, ¿y tú te vas solo? Que no se dice, no, mi compañero viene atrás. Ese es mi guía, mi compañero. Pero él nunca dijo el compañero quién era. Dice que su compañero era un poder que a él lo cuidaba. Bueno, eso pasó. Un día llegaron, pasó en la noche y estaba por ahí medio oscureciendo. Dice que mi abuela le dijo, oye, Lino, yo no sé si tú sabes o no sabes nada, pero aquí hay una mujer que nos está jodiendo. Yo digo que es mujer porque esto es una silbadera y una vaina, y esta gente dice que en la noche se les aparece y vienen tarde y por ahí atrás sale una mujer. Bueno, ahí hablaron, conversaron y de todo, y el hombre antes de irse le dijo, oye, prima, consígueme un poquito de sal. Esta vaina la vamos a ver. Así que él cogió su sal, el hombre, y se fue por ahí una esquina. Hizo sus rezos, Bueno, a la larga pasaron los minutos después que él hizo todos sus antiguos y todas sus cosas, regresó. Y le digo, mira, mañana la primera que viene aquí y te pide sal, esa es la que ha estado molestando aquí. Así que ya sabes, pues. Yo me voy porque ya me tengo que ir y se me hace más tarde. El hombre se fue. Cuenta que pasó el primer día y el segundo día, temprano, aparece una señora. Buenos días, vecina, mire que se me acabó la sal. Usted no tiene que me pueda dar un poquito de sal. Y la gente quedó sorprendida. ¿Qué era? Dice, tú eres. Bueno, pues eso se va a acabar. Dice, tú eres la que estás aquí odiando con la silbadera y apareciendo y esto. Pero ya sabes que estás marcada. Y tú vas a ver, colorín colorado. No hubo más visajes, no hubo más silbido, no hubo más nada en esa casa. Desde ahí, la familia quedó con el primo, con el tío. El hombre tenía su poder, si tenía sabia de sus cosas o no sabía o qué. Quedamos nosotros ahora más, ya que ha pasado el tiempo, diciendo si fue coincidencia o qué. Pero fue un pronóstico del hombre. Va a venir una mujer a pedirte sal. Y ahí terminó esa historia. Placer haber estado con usted y haber contribuido. Por ahí estoy buscando en el baúl de los recuerdos y de los cuentos. Más adelante quizás participe con otra anécdota. Gracias. Bueno, esa fue parte de la experiencia que el profesor Tavo nos contó. Así mismo, recordemos que el lunes pasado que llamó, cuando estaba en la mejor parte de la historia, la llamada se le cayó de repente. La gente preguntaba si no se la llevó la silampa a él, porque de repente desapareció. Pero al parecer no era ninguna silampa, sino que sí, era exactamente, sí. Otro ente, porque según lo que él cuenta, básicamente pues descubrieron
quién era la persona que los estaba atormentando a los tíos, ¿no? Claro. Y que básicamente se les presentaba noche tras noche y que allá había uno nunca sabe el por qué, ¿no? ¿Por qué las personas o cómo escogen en caso tal, ¿no? Exacto. A quién molestar o por qué lo hacen. Entonces es una situación que pues pero yo si pienso ahora que se da, siempre tienen, o sea, siempre si hay ahora se da, una justificación. Quizás tú no sabes, pero tu abuela fue la responsable claro, de que esa persona ahora lo haga contigo. Siempre sí, o sea, sí existen esos fenómenos, porque yo siempre he pensado que si existe el bien, existe el mal. claro. Es una mezcla y una lucha. Antes de iniciar ya con la entrevistada que tenemos para el día de hoy con sus historias, a los que nos escriben en el en vivo de Instagram, por aquí hay personas que tienen historias que contar. Ahí están los números de teléfonos anotados en el chat. Pueden llamar en el transcurso de la programación después que terminamos la entrevista. Y al que me dice que tiene imágenes que quiere demostrar, dice que se refiere a una luz extraña que se aparece todas las noches en Pajonal abajo, que supuestamente pueden ser ovnis. Puede enviarlas al mensaje directo de la emisora. Ahí entonces vamos a revisar las fotos y las podemos poner ahí. Claro, para en que las redes, las personas vean. también las vean. Claro. Así que vamos a dar inicio pues a la entrevista del día de hoy. Esos son entierros. Hay que ver. Uno realmente intentar entender, pues tiene diferentes interpretaciones de las cosas. Así que definitivamente que nos tocará entonces consultar, conversar y escudriñar detrás de la puerta. Detrás de la puerta, a ver qué encontramos. A ver qué vamos a encontrar. A veces no es bueno detrás de la puerta porque tú te encuentras cosas que tú no quieres. Así es. Pero por accidente a veces abres esa puerta. Toca, a veces claro, es necesario. Y por eso... Hay también el tío Ramón, ahí dice que la historia del paso de los hombres en la Figueroa hacia Vistahermosa, también es una historia que muy interesante, que me ha tocado escuchar. Y sería bueno que por ahí en cualquier momento nos llame y nos cuente un poco sobre esa historia también. Definitivamente. Sí. O enviarla como el profesor Tavo, nos envían un audio narrado, si quieren, y nosotros los podemos acomodar pues de la mejor manera para que las personas lo puedan escuchar. Y bueno, ahora sí, vamos a dar inicio con esta entrevista que para nosotros siempre había sido como que escuchar historias, 1000 historias de ese devenir, de ese trabajo periodístico, cómo se desarrolla, cuáles son esas cosas que más les impacta a un comunicador, porque nunca debemos olvidar que el comunicador es un ser humano. Entonces es difícil cuando está en una situación en la que sus sentimientos, sus creencias o lo que él es como humano se pone a prueba. Y sabemos que usted, ya con una carrera bastante larga, extensa en este mundo, acá en la provincia de Coclé, a nivel nacional, pues ha tenido que ir recogiendo diferentes experiencias que nos ha ido contando siempre de manera informal. De manera muy informal. Y por eso quisimos invitarla para que usted directamente les cuente, les comparta a las personas que quizás en un momento usted lo expuso de una manera muy, muy noticiosa, para que las personas pues entendieran lo que era, pero que detrás de eso, para llegar a ese lugar, para acceder a esa persona, para conocer, le tocó muchas otras cosas. Claro. Nosotros le pedimos esta noche a la licenciada Elena que nos trajera 5 cosas o 5 situaciones que a ella como periodista le han marcado. Entonces, yo no sé si usted quisiera enumerarlas en el orden en que más quizás usted ha tenido esa afectación, o por decirla de la impresión, porque ya usted nos decía, uno más o menos se va acostumbrando a ciertas cosas, ¿no? A afrontar y a controlar más que nada los sentimientos. ¿Cuál sería esa primera historia que usted nos quiera contar, o esa primera situación que usted pasó y que usted diga, no lo voy a olvidar nunca? Bueno, buenas noches al programa. Nuevamente los felicito porque es una forma, ya veo muchas personas ya quieren dar a conocer lo que les está pasando, y sí pasan, estas cosas pasan. Hay una historia que nos ha marcado mucho, no solo a mí, a otros periodistas, que fue la muerte de Joelito. Joelito, 1 año y medio, desapareció cuando justo Mónica, y lo recuerdo así porque Mónica desaparece en Panamá Oeste, y Joelito también. Entonces todo el mundo pensó, no, Joelito se desapareció porque se lo robaron igual que a Mónica, en la red. Pero la muerte de Joelito fue más allá. Y quizás no terminamos de contarla, porque la muerte de Joelito no se terminó de contar, porque había cierto temor
inclusive un temor marcado por fiscales que vieron el caso y fiscales que se fueron y abandonaron el caso. La historia de Joelito estaba detrás un tío político y un amigo del tío. Un señor que era el maestro, le decían, para no decirle con mucho respeto, ¿no? Y cuando Joelito se pierde de un espacio muy pequeño, yo conversé con la mamá y el papá de Joelito, inclusive ellos los hicieron como sospechosos, porque era como misterioso cómo se escapa ese niño, un niño de año y medio de ahí. De tu casa, prácticamente claro. Ella me dijo, él está jugando en la tranca, los que viven en el campo saben que la tranca es algo que es como una puerta en medio para que no pasen el ganado. Claro. Y ella lo dejó ahí jugando y se desapareció. Empezó la búsqueda de Joelito. Nadie supo dónde estaba Joelito. ¿Dónde nos ubicamos geográficamente más o menos? A3. ¿Y el año? En la comunidad de A3. Eso fue... ¿Cuántos años tiene Mónica de haber desaparecido? Entonces, estamos hablando de más de... Estaba de fiscal Argentina Barrera. Estamos hablando de más de 20 años. Si no me equivoco, yo creo que los responsables de eso yo creo que hasta salieron. Y ya te digo, es difícil contarlo. Claro. Porque al principio se pensó eso, pero un mes después que muere, o sea, empieza la investigación, buscan a Joelito, nos tocó, y yo creo que la primera vez que yo fui con unos tacones, me daba risa, sí, fue hace muchos años, porque yo estaba empezando el periodismo, una chiquilla muy impetuosa, yo quería saber todo, yo era de las que yo iba y yo quería saber todo. Y iba siempre con el Ministerio Público o con la policía. Y gracias a Dios le permitían en ese tiempo. Sí, era lindo. La relación que teníamos con fiscales y con policía siempre fue buena. O sea, siempre tratamos de manejarlo. Unos que otros fiscales, pero nos tocaron fiscales que permitían que hiciéramos el trabajo. Yo apenas trabajaba en radio y prensa, o sea, todavía no trabajaba en televisión, pero sí la historia marcó. Porque cuando íbamos a entrevistar a la fiscal no quería hablar. Ella decía, vayan conmigo y todo, pero no quiero hablar. Porque ella tenía miedo. Pero no entendíamos. Hasta que un día se abrió. Yo voy a dejar el caso porque esto no es nada bueno. Ella no podía dormir. Cambiaron de fiscal. Vino la otra fiscal que está actualmente ella vive acá y no me va a dejar mentir. Ella tampoco dormía. Y resulta que cuando encuentran los restos de Joelito, un mes después en La Martillada, en un monte de La Martillada, se hizo los exámenes médicos, forenses, y resulta que él muere de un golpe en la cabeza. Un bebé. A Joelito lo golpearon en la cabeza, le sacaron la sangre y se la tomaron. Porque era un rito satánico. Entonces, detrás de eso había personas, yo no diría malas, sino con ciertas creencias, pues. Y que le quitaron la vida a un niño. A un bebé. Totalmente. A un bebé inocente, y de eso se trataba el rito, que era un bebé inocente. Yo había conversado con uno de ellos, porque estaba al lado de la casa. Yo fui, hasta le hice un reportaje porque era gallero. Y me da risa porque yo hablaba con él y ¿usted no ha visto al niño? No sé qué pasó. O sea, él nunca... La frialdad de un asesino. O sea, y eso es lo que me llenó de mucho sentimiento después, cuando ya después nos enteramos qué había pasado. Porque yo le hice el reportaje al señor, me ofreció café. Yo soy cafetera, yo tomo café donde sea. Y el señor tomando café conmigo le hice un reportaje de cómo se creaban los gallos, porque yo todo donde yo iba, yo quería hacer un reportaje de todo. Periodista nueva, los periodistas nuevos somos así. Bueno, yo sigo siendo, ya me gusta hacer reportajes de todo, pero yo era muy curiosa. Pasan las investigaciones, en una vuelta se hizo de noche, no había cómo salir de la comunidad. Ya sabiendo lo que había ocurrido. ¿Ya sabían de que había ocurrido un rito y todo eso? No, todavía no. Okay. Sabíamos que había un homicidio. Okay. Sí, pero sí había temor porque, Irving, la oscuridad, pues yo les dije al inicio que yo tengo terror a la oscuridad. La oscuridad en esa comunidad, no había luz. O sea, Joelito y la mamá y el papá vivían en un área muy inaccesible. O sea, ya no había carretera, no, era un trillito y tú caminabas. Me parece que todavía esa comunidad no tiene. Yo creo que todavía no tiene esos accesos así. No. Y ahí ya fue como que tejiéndose mucho. Los fiscales iniciaron su investigación, no querían decir nada. Los fiscales tenían miedo. Todo el personal que iba ya tenía miedo. Hasta que un día averigüé qué pasaba. Que no, que parece que fue el brujo del pueblo. Así decían. Y la gente asustada. Y un día, eso no me pasó a mí, pero sí le pasó a la fiscal. La fiscal estaba perdida. O sea, no había, ellos se dividieron en dos grupos. No había manera
de salir. Ella no pudo salir, y cuando ella muy asustada, ya sabiendo lo que, porque ella ya sabía quién estaba investigando. Claro. Pero andaba buscando los restos del niño. Apareció un perrito que los pudo sacar a ellos. El perrito era perrito de Joelito. Era el perrito de la familia. Entonces, o sea, el perro se aparece en el camino y los guía. Y los guía para que salgan. Entonces, ese era el espíritu. Yo digo, era el perro de Joelito, pero el espíritu de un ángel. Claro, pero que en estaba guiando. Esta historia me parece también que hay un perro negro, ¿no? Que también es parte de esta historia. El perro, mira cómo me pongo. El perro negro es la parte mala. El perro blanquito de Joelito era la parte buena. Es como un encuentro del bien y el mal. Una lucha de poderes por no te enteres de lo que pasó o no sé qué. Hazme justicia. Ajá, hazme justicia. Mis papás no son los responsables. También porque eran los implicados. Porque los papás eran los principales sospechosos. Claro. Que hicieron con el niño. Ellos eran una pareja tan joven, muy niños, muy jovencitos, era su primer hijo. Ellos sufrieron mucho. Claro. Sufrieron tantas cosas. Yo me imagino la comunidad también pensando. Señalando cuando. Y para estas comunidades, los maestros, como le dicen, son muy respetados. Nadie puede creer que es el maestro, sanar, ¿no? O el tío, o no. Entonces, cuando esto pasa, ellos los condenaron. Ellos vinieron, le abrieron un proceso, le hicieron audiencia, un juicio, los condenaron creo que a más de 20 años. Ambos ya no existen, ¿verdad? Yo espero que no. Y que no me estén escuchando. Yo creo que ya ha pasado muchos años. Creo que uno falleció, si no me equivoco. Creo que uno falleció. Yo creo que sí. Pero lo cínico también del caso es que cuando estaban en la búsqueda, el asesino buscaba a Joelito con ustedes. Sí, él buscaba. Te estoy diciendo que él decía por acá, sabiendo dónde estaba. Porque él nos desviaba. Jamás para allá, para el camino de la martillada. No, porque por acá él pudo haber ido, porque por acá el terreno es más plano que el niño. Pero entonces yo decía, pero un niño caminar tanto. Por eso que cuando encuentran a Joelito, que sí es que no es, llevan a los papás, recuerdo claramente, llevan a los papás de Joelito y ellos identifican por la ropa. Esta es la ropa que cargaba el niño. Y hacen o sea, sin hacer los exámenes ya los papás sabían que ese era Joelito. Ahí inicia todo y empieza a tejerse como un niño de A3 camina 1 hora para llegar a la martillada porque era un área montañosa, o sea, el niño no podía llegar. Totalmente. Entonces ahí hacen las investigaciones. Tú sabes que el Ministerio Público, aunque la gente diga no hacen nada, el Ministerio Público tiene sus investigadores y yo respeto eso. Ellos estudian mucho los casos y ese señor que era el más colaborador, el tío político, porque siempre se dijo que era un tío político, era el más colaborador. Vengan aquí, nos atendía y yo fui muchas veces a esa comunidad preocupadas por un caso porque ya después de todo nos convencimos de que a Joelito no se lo llevó nadie para venderle los órganos ni nada. O sea, a Joelito lo mataron para tomarse la sangre. O sea, así es. Y es tan tétrico que tú puedes decir, o sea, yo ni siquiera me puedo tomar la sangre de un animal. Entonces, para que tú mates a un niño y le agarres la sangre para un rito satánico, para lo que sea. Entonces, eso marcó como periodista mi vida porque no es de que es un cuento de los abuelos, no, eso lo vivimos. Así es. Los periodistas en materia legal fue alguien que fue condenado. Que fue condenado y que se contó historias y ellos al final, la fiscal puede decir, la última fiscal del caso, porque ya te digo que fueron varios fiscales, ella puede decirlo, o sea, a ella le pasó dentro del Ministerio Público que se movía todo cuando ese señor lo llevaban a uno de ellos. Se movía todo, o sea, era una intimidación paranormal única y esa cosa se da. Claro. O sea, la muerte de Joelito sí marcó mucho, uno porque, como decías tú al inicio, los periodistas somos humanos, aunque la gente no lo quiera entender, la gente nos juzga, nos tilda, nos todo, pero somos humanos. O sea, esa historia puede ser un hijo mío, un familiar mío, un primo, sobrino, claro. Y eso es una acumulación que tiene el periodista y uno explota en cualquier momento. Así es. A mí me ha tocado llevar esto a mi casa, los problemas. Así es. Y los casos periodísticos yo los he llevado a mi casa, al punto que un día yo llorando por otro caso que me pasó, mi mamá me dijo, tienes que definir, ¿tú quieres ser periodista o te vas o dejas esto porque no, te vas a morir? Porque era muy sensible, siempre he sido una mujer muy sensible, aunque la gente vea lo contrario, pero es la coraza periodística que tú te pones, pero uno es sensible. Claro.
En este caso, creo que leí que los papás del niño, pues después de esta situación tan traumática, porque no solamente primero ser señalado, sino después descubrir todo lo que estaba alrededor, pues sí se habían mudado. Sí. Hacia otra provincia y bueno, no sabemos de su paradero, pero ojalá que tengan esa paz. Ojalá. Para poder enfrentar, estén juntos o ya se hayan separado. En realidad ese es como que el deseo, porque es duro saber que era tu primer bebé, sí. Que era tu comunidad, que era tu familia. Claro, y todas las muertes duelen, pero se te ahogó, se cayó, pero que te lo haya robado la gente que tú consideras tu gente, tu familia, tu vecino, tu tío político. Así es. Llevarse el niño, para acabar con la vida del niño por un rito, por mera creencia. Sí, que al final no sé si sería factible o no, pero digo, si los detuvieron y ellos pagaron condena, no fue muy efectivo ese rito, ¿me entiendes? Claro. Porque yo digo, no, los ritos deben servirle para algo, aunque sea. Yo siempre he pensado que la persona que dice, no, si yo tengo un pacto con el diablo, o sea, el que da pide a cambio, ¿no? Entonces tú pierdes mucho. Y ellos perdieron mucho. Claro. Porque estar metidos allá. Y me tocó después que ellos estaban metidos allá ir a la cárcel. Yo te estoy diciendo que era muy curiosa. Yo iba a la cárcel siempre cuando nos lo permitía el mayor a verlo. Como los juegos de los internos y eso, y él me dijo, ese que está allá es uno de los Leoncio, uno de ellos, del caso de Joelito. Claro. Entonces, miedo total, yo no lo miraba a la cara, o sea, miedo, porque yo vengo de una comunidad en donde siempre hemos creído de esos casos. Vengo de historias que nos han pasado, que por eso no vivo en esa comunidad. Entonces, claro, te pasa eso, tú ves allá y tú piensas, ¿en qué momento este hombre va a venir a mi casa de noche? O sea, uno piensa todas esas cosas. Claro. Y te ponen a pensar como periodista, ¿sigo o no sigo? Totalmente. Ajá. Joelito sería ese top 1. Sí. ¿Cuál sería ese número 2? Bueno, el número 2, yo digo que no es paranormal, pero fue muy tétrico. Mi compañera Dilce y yo siempre hablo de Dilce en mis intervenciones, porque Dilce es como si fuéramos gemelas. Nosotras siempre hemos Pinky tenido... Cerebro. Ajá, Pinky Cerebro. No se sabe quién es Pinky y quién es Cerebro. Yo no sé quién Dilsa decide. Y estábamos muy jóvenes empezando el periodismo y muere una... nos habla de que hay una situación porque unos niños, por el agua, porque no tenía, o sea, no, yo fui a hacer un reportaje de humano y que la gente no tiene agua y que hay una familia que necesita. Cuando nosotros llegamos, yo le pregunto al señor, ¿cómo está? No, sí, bien, pero es que nosotros tenemos una situación. Mi esposa tuvo una bebé. Ay, sí. ¿Y ella dónde está? Está allá adentro. O sea, el señor no me había dicho que la mamá estaba muerta. Y yo dije, ok, ahora vamos allá a hacer el reportaje. Pero cuénteme aquí la casita de penca, literal, penca. La camita de penca y muchos niños. Eran 2, 3, 4 niños. 5 y 6 con la bebé. Ajá. Entonces, cuando ya le hicimos la entrevista, no sé qué, el señor dijo, bueno, vamos a ver a su esposa. Para entrevistarla, bueno, nos cuente cómo ella hace para montarlo, si no tienen comida, no tienen agua. No. Y él dice, es que mi esposa está muerta. Daniela, yo me quería morir. Digo, su esposa está muerta. Ah, pero entonces ¿quién le cuida a la niña? No, ella está ahí muerta y la niña está tomando leche de la mamá. Y yo me quedé, o sea, yo no sabía qué hacer, una niña muy inexperta. Ahora, en un momento como esto, o sea, a mí me pasa esto, yo puedo reaccionar. Yo tengo 47 años, pero en ese momento yo tenía 20 y tantos, era una niña. Y en el periodismo era una pichón de periodismo, como me decían, ¿no? O sea, siempre me dijeron, cuando estaba muy joven, pichón de periodismo. Entonces, cuando yo no creía, seguro el señor se engañó, la señora estaba dormida. O sea, mi mente decía, no está pasando. Cuando entro a la casa de la señora, que era ahí mismo, o sea, en un cuadrito, en efecto, ella estaba acostada, el bebé del lado para que no se cayera, y el bebé estaba tomando pecho, o por lo menos. Y la señora estaba muerta porque yo la toqué. Oiga, hola. Él dije, no, ella está muerta. ¿Y cuándo se murió? No, ella se murió ayer. Pero es que no hemos tenido cómo llevarla. Entonces, si nos la llevábamos, ¿quién le daba pecho al niño? O sea,
Eso es una historia de terror. Total. Y no es paranormal, no, o sea, es humana. O sea, la gente, se murió la señora. Si tú me preguntas de qué se murió la señora, tuvo un parto malo, no se atendió, no había agua, no había comida, esa gente no tenía que comer. Entonces eso, un resfriado tan cualquier cosa te puede matar en estas comunidades. Entonces fue muy duro para mí llegar a mi casa otra vez y contar historias. Mi mamá es como yo la llamaba hace un rato, mamá, ¿cuál es la historia cuál es la más? Porque me da risa porque yo llego y les cuento, ¿no? Claro. Sobre todo a ella, ¿no? Lo que me pasaba, o sea, y así como Yolito, eso marcó mucho mi andar periodístico, ¿no? Claro. O sea, jamás pude haberme imaginado encontrarme una mamá amamantando a su hijo y ella está muerta de un día anterior. De un día anterior. Obviamente ya después regresamos acá, dimos aviso, creo que esos niños los dieron todos diferentes porque el papá no podía. Se los dieron al familiar y el papá no podía. Y el llorar de sus hijos ahí. El no entender qué estaba pasando, ¿no? Porque eran niños muy chicos. Claro. Muy chicos. Claro. Y eso también puso un punto clave en mi vida, ¿no? En darle valor a las cosas, en valorar lo que uno tiene. Nosotros nos quejamos de todo, pero hay gente que no tiene, en este caso esos niños no tenían una mamá y la niña, ella debe tener 20 años o mucho más. Y al final esa niña no sabe y no sabrá nunca que su mamá, aún después de muerta, tuvo ese sacrificio de madre, ¿no? Y que el cuerpo daba leche. Claro. Que ya hemos visto en diferentes casos esta situación. Muertes así inesperadas, que están madres solas con los niños un poquito más grandes que pueden gatear, ellos buscan y cuando los encuentran juntos. Puede que el niño también muera pues por desnutrición, diferentes condiciones, o también pues que esté vivo y que mamá haya estado allí aún después de la muerte cuidándolo. Sí, claro. Porque básicamente porque la mamá lo estaba cuidando. Créeme que ese espíritu de esa mamá no se desgajó de ese cuerpo hasta que alguien se llevó esa bebé. Y sobre todo porque era una niña. Las llevó a ese lugar y que pues pudieron dar ese aviso, ¿no? Claro. Para que pudiesen ayudar no solamente a darle ese descanso, sino para que sus hijos tuviesen también un futuro, por lo menos, ¿no? Luego de esta situación traumática. No es un tema, no es una historia del terror que planteamos acá, pero es el terror, o sea, lo más humano. Exactamente, sí. Eso, ¿no? Es como muy tétrico contarlo, por eso a mí me gusta contar historias, o sea, contar historias es lo más bonito y yo por eso me encanta Favorita, porque ustedes cuentan historias, o sea, y yo siempre digo, de Ángela es la Elena loquita esa que andaba impetuosa por todos lados, porque es así, ese es el periodismo que nos enamora, el periodismo que cuenta historias. Y uno se relaciona con las personas a ese nivel de intimidad, sí, de que te cuentan cosas que tú sabes que al público jamás se las vas a contar. Exacto. Porque son cosas que, ¿por qué tienes pues que saber? Si es algo que alguien te comentó, que te conversó en confianza, pero que sí te marca de una manera u otra la forma de ver, de tú desarrollarte, de seguir haciendo tu profesión, porque ¿qué tú haces después de vivir ciertas experiencias, no? Y la gente encuentra en el periodista como esa confianza. Es una confianza. Por ejemplo, una anécdota. Una confianza natural. Yo que manejo las redes, por ejemplo, 24 horas. O sea, yo prácticamente no soy el que más trabaja en la emisora, por decirlo así. Porque tengo que estar pendiente. Pero ven acá, te creo, porque yo estoy manejando redes del SINAPROC. Y eso es una responsabilidad, Irving. Y te cuento, un día, 11 de la noche, me llega un chat al mensaje directo de la emisora. Una chica, y dice, me gustaría hablar con alguien porque me quiero matar. Así. Dios. Lo recuerdo. Sí. 11 de la noche. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué le podías decir? ¿Qué hacía ahí? Claro. A conversar con ella, empecé a preguntarle qué estaba sucediendo, por qué tomar esa decisión, esto que lo otro. Hasta el día siguiente chateando. Nos fuimos toda la madrugada, yo iba hablando, le cuento un poco de ti. O sea, yo súper nervioso. Sin saber quién era, pero tratando de... Sí tenía foto de perfil, me acuerdo. Se veía que era bastante joven, pero que me llegue ese mensaje así de la nada. Claro. Y aunque no lo haga, que te lo diga, ya es una alerta ya. Claro. Es me una quiero alerta matar. Y es un punto a su favor porque
Hay gente que se va sin decir sin nada. decir nada, Entonces, exacto. lo que sorprende es que buscas, como teniendo tantas opciones, tu familia, tus amigos, buscas la emisora para que, no sé, como para que Lo que alguien pasa es te ayude que acá. es el grado de confianza Sí, que es tú una creas confianza. como medio y como periodista. Al día siguiente Ujú. movilizamos un tema con algunas instituciones, creo que el MIDES, y el caso se resolvió. No puedo entrar en detalles qué es lo que sucedía, pero afortunadamente no se quitó Pero- la vida ni pero nada. ¿sabes qué pasa? Tenía como 14 años la chica. Sí, No lo que recuerdo. pasa es que la única forma de que personas como te pasó ese caso lo hagan es porque la persona sabe que la emisora no la va a cuestionar, o la persona que está detrás de ese celular de la emisora o el periodista no lo va a cuestionar, y que ese periodista va a buscar ayuda por ella. Así es. O por él. Entonces, nosotros somos psicólogos, nosotros somos docentes, juez de paz, somos Mamás, abogados, mamás, papás. papás, hermanos, hijos, tíos, novios y novias, porque te Así llaman. es. O sea, nosotros, el periodista tiene que saber manejar los tiempos, saber manejar todo lo que pasa. El comunicador es un punto clave y de allí deriva la confianza que pueda tener el público para contigo. Así es. La gente puede tener mucha confianza. Yo me encuentro con gente que me dice, yo confío en ti, solo ven tú. A mí una vez te estoy hablando de hace 20 años, yo era solo en Radio Exitosa, trabajaba, y los presos dijeron, nosotros estamos amortinados, si no viene Elena Valdés, no nos quitamos. Y yo asustada le decía al comisionado, al mayor, yo no voy. Nos tocó. Yo no voy, le decía, yo tenía mucho miedo, ahí habían... Nos ahí tocó hace habían como 15 días las chicas de acá del Centro Del Femenino Centro de Femenino, Rehabilitación. claro. Nos gritaban que si nosotros no nos dejaban pasar, ellas no se bajaban del techo. Claro. Lloviendo, yo decía, les va a caer un rayo, Dios Claro, mío, justo peligroso. ese día había muerto un chico por una descarga eléctrica, pero de los alambres de electricidad, y ellas estaban muy, muy conmocionadas por esa Claro. situación. Entonces ellas pedían, o sea, estás encerrado ahí adentro y ¿qué haces? ¿No? Y ellas buscaban, era la confianza en los medios. Realmente pues se supo manejar la situación, porque de verdad que las instituciones dieron como que esa alerta de decir, oye, Claro. tienen que traer a alguien. Somos que un ellas medio, también. un Claro, medio. Somos un medio para eso, Somos ¿no? un Para que la y gente lo haga. definitivamente que es parte de lo que supuestamente nos apasiona, ¿no? Porque Así así es. es que comienza uno, Claro. sabiendo que eso es lo que a uno le gusta. Y a uno le pasan cosas. Totalmente. Te voy con el tercero. El tercero, El tercero cuéntanos fue el en tercero. Matapalo. Bueno, una comunidad muy apartada de por allá de Antón. A mí me gustaba, pero yo no tenía carro. Entonces, como yo no tenía carro, a mí me gustaba agarrar el transporte, o si no, si alguien de la comunidad me decía. Entonces, me dijeron de que yo te llevo, pero para la vuelta te tienes que ir a transportar. Dale, yo voy. Y mi mamá siempre me ha dicho, no vayas sola para allá. Ay, mamá, ¿qué me va a pasar? Yo tenía hijos todavía. Y entonces yo me voy, hago el reportaje, yo camino como una loca por ahí, busco, no sé qué, y voy a una casa. Yo soy amante de las plantas. Y había un señor, entonces, pero los señores que andaban conmigo, ellos dicen que, venga, licenciada, que ya vamos llegando a la escuela. No, espérense, me esperan allá que voy a ver lo de las plantas. Y me quedé solita. Y el señor me mostró todas las plantas, todas las plantas. Mira que yo cierro los ojos y me acuerdo exactamente de ese señor. Y yo le digo, ay, ¿y esta cómo está? ¿Y esta cuánto vale? No, yo se la voy a regalar. No, me tiene que cobrar porque ese es su trabajo y usted se dedica a esto. No. La gente suele ser muy... Ajá, muy entonces así. yo lo tomé como bien cariñoso al señor, ¿no? Entonces el señor, yo creo que le pagué algo de las plantas, y el señor me dijo, usted va a volver, y se echa a reír. Yo dije, ¿usted cree? No, yo no creo, esto está lejos, ¿no? Usted vuelve. Y me decía así, pero así como bien... Seguro de sí Y mismo. picarón, usted vuelve. Bueno, yo me fui. Cuando llegué a mi casa, tarde. Ay, ¿cómo te fue? Y dijo, así, bien, ay, mamá, mira las plantas que traen. Ay, sí. No pasó nada. Mi papá estaba vivo. Y en la noche, llega la noche. Yo dormía sola. Y de repente, cuando se apaga la luz, por eso que yo le temo a la oscuridad, te lo juro, yo no puedo dormir oscuro porque me muero. O sea, hay dos fobias que tengo: la oscuridad y los espacios cerrados. Cuando hagan de elevadores me dicen, porque yo he quedado en esos elevadores llorando. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí, el mar casi me tiro. Pero entonces son fobias que tú no sabes que tiene. Bueno, y entonces en la noche yo estaba dormida.
Cuando yo siento que me cae algo encima, literal, un hombre encima. Pero yo no veía, porque yo no quería abrir los ojos, yo tenía miedo. Y entonces yo intentaba zafarme y no podía. Pero de tanto, yo me acuerdo que yo tenía un tío, que mi tío me decía, él vivía en el Rosario, mi tío me decía que tú tienes, cuando tú sientes porque nosotros creemos en eso, un evento sobrenatural sobre ti, reza, pero invoca al Espíritu Santo, que es, entonces yo me acordé en medio de mi separación, invoqué, y él, era como una cosa, ¡plum!, se fue. Y yo empecé a gritar y a llorar. Mi papá vino, mi mamá también. No, que tú estás soñando. No, yo no estoy soñando. En la mañana amanecí con moretones. Y yo le dije a mi mamá, yo no estaba soñando, algo me pasó. Pero mi papá no me dijo nada. A la siguiente noche lo mismo, 5 noches en esa. Hasta que mi papá tuvo que acostarse y mi mamá conmigo. Allí, o sea, dormí toda la noche. Yo no sé qué hizo mi papá sabe sus cuentos. Papá, perdóname, que en paz descanse. Pero algo hizo. Y él, ese espíritu de ese señor. ¿Cómo usted definió que era él? ¿Era la única cosa, la única persona extraña? Sí, por lo que me dijo, por sus ojos y por lo que yo sentí cuando él me tocó y cuando yo lo toqué cuando le di el dinero. Eso son cosas extrañas. Claro. Sí. Es como yo te toco y yo siento una electricidad, o sea, no sé por qué. Eso me pasó con él. Cuando yo le di el dinero, sentí como un corrientazo, pero normal. Entonces, eso sentí yo porque yo nunca abrí los ojos, porque no quería. Mi temor era ver algo que yo no quería ver, porque ya de joven, para eso voy para el cuarto caso, de joven sí nos pasó algo, por eso es que mi temor era abrir los ojos, porque yo decía que iba a verlo, y estaba segura que era él, y era un hombre, no era mujer, no era un hombre. Tú sientes cuando tienes un hombre encima, obviamente. Y una fuerza, sí. Era una fuerza sobrenatural. Y yo dormía con la camisa al revés, con la tijera. Mi papá metía un poco de cosas porque esos son creencias que tienen. Mi papá venía de mi abuelo. Mi abuelo andaba en esas cosas. O sea, mi abuelo cuando murió tenía un baúl de oraciones que mi papá quemó para que yo era muy chica. Entonces todas esas cosas tú vas creyendo porque tú las viviste. Claro. Entonces me pasó con él. Después de mi abuelo el otro abuelo, que tenemos 2 abuelos, mi abuelo, que ese era un zángano que te estaba molestando. Literal, un zángano. Y eso. Nunca volvió a Matapalo usted. Jamás. El año pasado. Saludos a la gente por allá, no se preocupe. El año pasado pasé en un carro y cerré los ojos. Me dio risa porque me preguntan qué te pasa. Nada, tengo sueño. Cerré los ojos y ni miré. Porque sé dónde es la casa, me acuerdo perfectamente. Entonces son historias que te marcan y que la gente dice, ay, esta no volvió más, chuleta, pero es que ¿quién vuelve? Son situaciones, claro. Sí, como digo el señor, volví, pero no a la casa de él. A la casa de él. Sí, esa Gracias es. a Dios. Sí, exacto. La cuarta, esa sí, yo no era periodista, estaba muy joven, pero esa sí marcó mucho nuestra vida familiar. Eso fue en el Rosario, nosotros vivíamos en el Rosario, somos del Rosario, el corregimiento del Coco, y allí pasaban muchas cosas raras siempre. Pero en una ocasión, una noche, mi hermano, allá se iba el agua, y mi hermano estaba muy chico, y mi mamá dice, negro, vete a recoger agua, ¿no? Y él dice, sí, pero era de noche, todo oscuro. Y nada más teníamos un foquito, nosotros estábamos muy humildes, muy pobres, nosotros teníamos un foquito en la casa, o sea, el que alumbraba ahí para todo. Entonces dice mi hermano, me cuenta que cuando él iba caminando para la pluma, él ve a alguien agachado cerca de la ventana. Y dice que él pensó que era un muchacho de la comunidad comiendo agua también, que se dedicaba a eso, andaba aguaitando lo que no tenía que aguaitar. Entonces él dice que él le dijo, no voy a decir el nombre porque él está vivo, fulanito, le dice, ¿qué haces ahí? Y dice que cuando él nada más dijo eso y siguió para la pluma. Pero dice mi hermano que él sintió como un corrientazo y miró, y que cuando él miró, el sujeto aquel, que no era sujeto, sino era una cosa extraña, lo miró y volteó la cabeza hacia donde estaba él y tenía los ojos rojos. Ahí mi hermano se asusta. Mi hermano era un niño, tendría unos 10 añitos, cuidado menos. Entonces mi hermano corre hacia la casa. Cuando él corre, pues gritando, tú sabes, cuando tú te asustas con esas cosas, tú gritas de una forma diferente. Mi mamá estaba en el último cuartito, pero no podía salir. Algo hizo que mi mamá no pudiera salir del cuarto. Pero mi hermana y yo sí. Entonces, cuando mi hermana iba saliendo, eso fue tan rápido, mi hermano venía, detrás de mi hermano, yo no te puedo decir si era un ave gigante, era una bruja
o qué era, pero era todo vestido de blanco con los ojos rojos. Mi hermana, recuerdo clarito que ella dijo Ave María Purísima. Lo dijo mi hermana. Cuando mi hermana dijo eso, ese animal dio la vuelta y era candela. Todo se convirtió en candela. Como si fuera el ave fénix que la gente habla. O sea, y se fue. Y nosotros empezamos a llorar. Mi mamá pudo salir. Cuando mi mamá salió, mi mamá, nos vamos de aquí. Mira cómo me pone la piel. Eso es una historia. Yo tendría unos 15 años por allí. Estaba muy joven y la recuerdo. Y mi mamá, que nos vamos de aquí. La casa olía raro. Como cuando tú quemas los cachos de los toros. Literal, ese era el olor. Como azufre. Ajá, era un olor extraño. Entonces, mi mamá, recuerdo que estaba embarazada de el último hijo de ella, mi hermano más pequeño. Y entonces ella nos agarró a todos, nos abrazó y llorando todos, con excepción de ella. Ella caminaba y dice, venga, como la gallina con los pollitos, literal, estábamos solas, mi mamá, mis hermanos y yo. Y mi hermana mayor, que me lleva 2 años, o sea, ella tampoco era tan... Entonces íbamos caminando, cuando nosotros salimos de la casa, caminábamos y al lado caminaba algo. Mi mamá rezaba y al lado caminaba. Nos parábamos, al lado paraba algo. Y sabíamos que algo iba con nosotros. Pero mi mamá iba rezando y nosotros llorando. Yo en ese momento yo no rezaba nada. Yo iba llorando porque nos iba a llevar literalmente el mismo diablo. Cuando llegamos a la casa de mi tío, que estaba un poquito alejada, llegamos allá y mi mamá tocó y él salió. Cuando mi mamá le contó, mi tío busca a mi otro tío y sale. Cuando él sale, entonces, en ese momento el animal era un caballo negro, cuando ahí ni había caballo negro. Y él sale corriendo y se va para la casa. Cuando mis tíos llegaron, intentaron ver con luces qué era lo que había. Ellos no pudieron entrar nunca a la casa ese día, de día. Nosotros de noche. De día, nosotros dormimos ese día en la casa de mi tío. Y a partir de ese día, nosotros nos mudamos con lo que teníamos a aventurar aquí a Penonomé. ¿Al día siguiente de eso? Sí, a aventurar a Penonomé. Mi papá no estaba ahí, mi papá estaba cuidando a mi abuelo. Y nunca puedo olvidar, porque eso fue cierto. Eso tenía una historia detrás. Había alguien que siempre había tenido una rivalidad con la mamá de mi mamá. Y la señora se estaba muriendo en un hospital. Cuando la señora murió, apareció un cangrejo en la casa de nosotros en pleno verano. Eso fue antes de que nos pasara eso. Y nosotros, pues, chiquillos, pues lo agarramos y lo metimos en un frasco. Y lo cerramos. Y la señora se murió asfixiada en el hospital. Entonces, esas historias te marcan y no se te olvidan. Y yo jamás puedo olvidar el rostro de esa señora muriendo, porque yo vine. Porque le decía a mi mamá, esa señora, porque yo decía porque mi mamá siempre decía que por culpa de ella tu abuela murió. Y mi abuela murió muy joven, yo nunca pude ver a mi abuela. Entonces, eso marcó. Yo después iba a esa casa, mi papá ya y mi hermano y mi mamá la construyeron ya porque era una casa de quincha, pero yo no puedo quedarme sola ahí. Yo no puedo quedarme sola en esa casa. Claro, es un trauma completamente. No puedo. O sea, yo voy en la noche o en el día, pero yo voy con alguien, con mi mamá, con mis hermanos. Sola no puedo, no me atrevo. Y no porque me vaya a salir otra persona, sino por ese ser que estaba allí, que no era normal. Y bueno, Dios estuvo allí con nosotros porque nos permitió que no nos pasara nada más. O sea, fue una experiencia muy difícil, fue un mensaje que recibimos de esa señora. Y fue un cambio que los obligó a cambiar, o sea, no es que, es que ya esto me cambia mi manera de pensar, o sea, los obligó a irse. Ahí, nos fuimos de la comunidad, todo. Dejar todo, tu cosa, dejar tu vida ahí, porque por el temor, porque mi mamá ni nosotros podíamos estar ahí. Claro. Y nos fuimos y bueno, hasta la fecha vivimos en Penonomé. Sí vamos a ver la finca, sí vamos a ver la casa, claro, está todo limpio, pero ese temor no se va. Y tan joven sobre todo, ¿no? En una etapa de adolescencia que uno se está como formando, uno está intentando entender el mundo, comprender lo bien de lo mal, de quién es amigo, de quién no es amigo. Y comprender como que puede ser el odio, la rabia, estos sentimientos que a veces los adultos ya experimentan a otro nivel, ¿no? Claro. Que les obliga a cometer delitos, a hacer cosas pues ya fuera de este mundo. Entonces, entender esos jóvenes es como decir, ok, esto es real, esto pasa. Claro. La gente es así.
Sí, y uno pequeño, ¿no? Claro. O sea, como que asumir cosas que, o sea, no estás preparado para eso. Yo soy católica, siempre voy a ser católica y siempre lo he dicho, ¿no? Como decía mi abuelo, yo católica nací, católica moriré. Y sí creo mucho en Dios, pero sí creo en esas cosas. O sea, sí existen los fenómenos. Yo no diría paranormal, yo digo, oye, sí existe el mal. O sea, literalmente existe el mal. La gente hace brujería. Pero es fuera de lo que uno espera, ¿no? Sí. De la vida, del curso de la vida, del curso de las cosas, ¿no? De qué yo puedo esperar de un vecino, de un amigo, de un familiar. Claro. Entonces, para pues uno que siempre crece como que con esa buena vibra, con esa energía de decir, yo quiero servir a las demás personas, quiero ayudar, quiero hacer. Y tú te encuentras con situaciones extrañas, ¿no? Que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hay muchas personas que a veces dicen, oye, pero ¿por qué a mi familia le pasarán tantas cosas? Mi mamá siempre me echa diferentes historias y nosotros ahora analizando esa herencia generacional que hay veces que las familias arrastran situaciones que ni siquiera llegaron a saber el contexto real de las cosas, porque un abuelo, porque un tatarabuelo, porque un bisabuelo hizo tal cosa. Hay veces que les toca pagarlos hasta los nietos. Y uno dice, oye, pero ¿por qué a ese muchacho le pasó eso tan joven, tan buena gente? Y después tú dices, ay no, pero tal persona que hizo esto y esto y esto, era el familiar de esta persona. Y tú te quedas como que, ¿en serio? Así y tú es. le vas hallando como que ese sentido, esa hilación. Y es como muy curioso, ¿no? Sí. De saber que sí pasan. Porque es demasiada coincidencia. Sí pasan cosas. E incluso yo estoy leyendo un libro de traumas generacionales de eso, personas que ni siquiera conocimos y que no sabemos por qué le tenemos miedo a tal cosa, o por qué yo tengo esta situación, o por qué yo soy de esta manera, y era que un bisabuelo, un tatarabuelo se manejaba de esa forma, un tío que nunca conociste era así. Exacto. Y eso ya viene en tu ser, es básicamente de un psicólogo que ha trabajado esa parte del estudio del cerebro humano, y que ellos pues buscan como que sanar las cosas que tú tienes, que tú vives, que tú sientes, entendiendo lo que pasó, el porqué de las cosas, para que tú puedas sanar, que converses con tu familia, que te cuenten tu historia familiar, de dónde tú vienes. Por eso hay veces que personas que nunca conocí a mi mamá, nunca conocí a mi papá, y la gente dice, ay, pero ¿por qué es tan malagradecido este niño? ¿Por qué quiere buscar ese pasado? Es natural de todo ser humano saber, y es obligatorio saber tu pasado porque lo necesitas. Así es. Hay veces que ni siquiera sabes, oye, que tal persona es familia mía o fue familia mía. Una tumba que yo siempre paso, camino, veo, y esa es familia tuya y tú ni lo sabes. Son cosas, ¿no? Curiosidades que tú dices, ay, pero ¿para qué? Tú no sabes si ahora tú estés viviendo algo que esa persona también vivió. Entonces son situaciones, ¿no? A manera... Tiene otra, ¿no? Sí, a manera así como que... Bueno, este fue un reportaje que yo hice, y obviamente el señor ya murió, pero ni siquiera puedo decir el nombre de la comunidad porque fue muy doloroso. Esa niña curiosa, otra vez, esa periodista inexperta, fue para allá, fue a buscar otra cosa, una carretera, y se encontró con un señor. Entonces yo le pregunté, ¿usted qué se dedica? No, yo receto hierbas y cuestiones. Yo quiero hacer un reportaje suyo, yo quiero hacer un reportaje. Se me metió, no, le dije, no, yo no puedo. Ay, no, pero no, yo no puedo. ¿Y por qué usted no puede? No, porque si tú me sacas a mí en periódico o en algo y me ven, entonces me va a pasar algo. Digo, ¿cómo usted va a decir eso? Sí, porque yo hago trabajos y entonces eso me lo cobran. Gente que no compagina conmigo. Pero créeme que yo decía que o sea, dentro de mi ignorancia periodística, yo decía, eso es mentira, o sea, yo lo voy a hacer reportaje. Y hay gente tímida, ¿no? Que a uno a veces le cuesta llegar. Pero como yo tengo un don del convencimiento, lo convencí. O sea, cuando yo necesito o yo quiero una noticia, desde que yo tengo vida periodística, yo lo consigo. Yo quiero una entrevista con el ministro, yo no sé de qué manera la consigo. Bueno, y convencí al señor. Lo peor que pude haber hecho. Saqué el reportaje, me acuerdo, en periódico. Hierbero. Y lo saqué.
conté cada una de las historias que él me dijo. Y el señor no pasó 3 semanas y murió. Me sentí tan culpable. Porque sí era verdad lo que él me decía. La gente puede decir, ay no, él tenía que morir. No. Él sabía que algo... Él me dijo, yo le cuento esa historia y me voy a morir. O sea, él me decía, yo le cuento mi historia y le voy a morir. Pero yo no sé por qué me la contó. O sea, yo decía ahora, no, o sea, esa necedad de uno de querer saber las cosas. Y el señor murió, ¿no? Y ya te digo, son muchas historias que yo pudiera quedarme con ustedes toda la noche aquí. Los duendes existen. El programa dura muy poco. Sí, es muy poquito. No, yo puedo esconder. Los duendes existen. Los duendes existen. Los duendes se llevaron un primito mío. Los duendes existen. Yo vi los duendes. A mí no son bonitos. Olvídense que los duendes son bonitos. Es lo más feo del mundo. Los duendes te hacen mal. Entonces, todas esas cosas existen. Y no es que nadie me la contó. Yo le conté esa historia a alguien, un amigo, y él se reía. Porque él decía, ¿tú te imaginas yo? Porque es un extranjero. Ay, ¿tú te imaginas yo por allá en el otro país? Ay, los duendes existen. Digo, pero sí existen. Y eso fue una polémica de todo un día, porque cada vez que me veía, dije, y yo me veo por allá, por Estados Unidos, y que los duendes existen. Yo, en serio que existen. Y entonces él no me creía. Pero sí existen. Hay culturas y hay culturas, porque Sí. hay hasta las más avanzadas hoy en día, que ellos tienen sus propios mitos, y mitos que no es que es del pueblo más recóndito, o sea, todo el mundo conoce qué es tal cosa o cómo ocurrió tal cosa o qué cuentan realmente. Y antes era peor. ¿No? Antes era peor. O sea, mi abuelo, o sea, mi tatarabuelo, o sea, realmente no era mi abuelo, mi tatarabuelo, él se llama Juan. Y mi abuelo, él decía, di que no, si yo sí creo en eso, sí. El otro día una señora me trajo un chicheme. Tómeselo. Y él no se quería tomar el chicheme. Ya yo sabía, él decía, ya yo sabía. Tómeselo. Y entonces él fue y él dice, yo agarré la tacita, me tomé el chicheme y me fui para allá adentro. Y cuando él regresó con lo que se había tomado el chicheme en otro vasito, y le dijo a la señora, la próxima me la prepara mejor. El chicheme tenía gusanos. Pero no obvios, ¿no? Obviamente, ¿no? Él se toma eso y eran brujerías que preparaban las mujeres. Mi abuelo siempre nos contó eso, mi bisabuelo, no era mi abuelo, o sea, mi bisabuelo. Y son historias que uno crece y los viejos de que vivían en el Rosario no me van a dejar mentir. Esas historias, créeme, de que tú ibas bajando y el manguito, o sea, el que vive en el Rosario sabe qué es el manguito. Y sabe el temor que yo no podía pasar en el manguito sola. Y hace exactamente un año, pasé en el manguito con mi mamá. Y el manguito estaba echando humo y estaba lloviendo. Y mi hermano, y que esos son los gases de nada. Y el siguiente día fuimos para allá, no había nada quemado. El manguito sigue teniendo historia. Y yo le temo al manguito del Rosario. Y el que del Rosario sabe dónde está el manguito, que da miedo. Los de antes. Allá igual tenemos siempre nuestros oyentes. Sí. Y de seguro que a veces como que tienen ese temor. Pero hablen, cuenten su historia. Sí. Por eso yo decía que están las líneas abiertas para que llamaran cualquiera. Sí, hay los que no van a creer. Ay, oye, pero no creen. Hay los que no creen. No. Ella va a creer. He dicho que creo. Es bastante escéptica en esto. Tampoco Aquí es tenemos una arriba que llega aquí. serio? Tampoco escéptica. Siento yo que somos polos opuestos en el sentido de las experiencias. Claro. Porque a él sí y a mí. Yo te digo que si a mí no me pasa lo de que yo vi ese que no te puedo decir todavía si era un ave, si era una mujer, si era, o sea, si yo no veo eso y yo no paso eso que pasamos, mi familia, pues fue muy familiar. Claro. Yo te dijera en estos momentos, eso de la bruja no existe, el diablo no existe, o sea, pero a veces te toca vivirla para entenderla. Claro. Te toca, y más si eres de campo. Yo soy una mujer de campo. La gente puede decir misa, pero yo soy muy de campo, o sea. Nosotros, mi papá hacía rapadura y nosotros 8, 9, 10 de la noche veníamos del río, que la gente decía, se lo va a llevar la tepesa, y decía mi papá, no, esa tepesa ya nos tiene miedo a nosotros. Ajá, o sea, las personas de campo creemos en esas cosas, así de sencillo creemos. Claro. Y bueno, y el periodismo me ha ido enseñando que sí existen. Definitivamente sí existen. que es como decir una historia que no tiene fin. Ahora voy sola en el carro por culpa de ustedes. Ahora yo voy a tener que subir esa radio. Usted tiene que venir de nuevo porque si le queda hacemos. Sí, yo sé. Me han quedado mucho, pero voy a tener que. Mira, yo estoy escribiendo un libro que se llama Procesión por Dentro.
dentro de ese libro hay algunas vivencias de esas, no todas de esas, pero sí de mucha gente, porque la gente no sabe lo que le puede estar pasando a D'Angela o lo que le puede estar pasando a Irving, y empezamos a juzgar a raíz de eso y de historias que me han pasado periodísticas, de lo que sufre la gente, del dolor, de por qué esa señora siempre anda seria o mira a alguien. Claro. O sea, eso es procesión por dentro. Entonces, sí, voy a ir acumulando y voy a volver, mira, porque de verdad me gusta el programa. Hablando de libros, el próximo 26 de octubre, que cae sábado, Sí. va a haber un festival en el Boulevard que se llama Halloween Fest, ¿cómo es? Sí, es el Halloween Fest de Vienen Tenebris Lecture. escritores a nivel nacional que se dedican a hacer libros de terror o de experiencias como estas. Y va a haber hasta un taller de cómo escribir un libro Ay, voy a ir. de miedo. Totalmente. Voy a ir porque yo he Es pasado gratis, es gratis. historias de Vienen- miedo únicas. Ahí en el Instagram de la página de Tenebris están expandiendo todo el line-up de los que van a venir. Y viene un sinfín de escritores panameños al Boulevard. el Yo me 26. imagino que De favorita una de va la para allá tarde- yo también. Sí, nos Sí. vamos allá con todo. Sí, De no. una- Anótenme. de 1 de la tarde a 7 de la noche. Oye, en el sí. Boulevard el 26. Va a No, estar bueno, va a estar definitivamente bueno. que una cosa es Va a haber cuentacuentos también, así tener que ahí- esa experiencia y otra cosa es saberla Sabe, plasmar. Porque claro, eso es lo claro, más claro. complicado. Sí, porque Claro, contar claro. historias, o sea, nosotros contamos historias. Siempre, sí. Pero Diario. de ahí hacer un libro es bien difícil. Muy Créanme que yo tengo mucho tiempo estar allí dándole. No es fácil escribir un libro, no es fácil, no es nada fácil. Pero creo que eso es lo que me falta en la vida, ¿no? Totalmente. Culminar con mi libro. Bueno, ya ustedes lo saben que esto, básicamente, todas estas cosas le pueden suceder a una persona común y corriente que por su profesión entonces le corresponde vivir otras cosas, ¿no? Que quizás Claro. una persona regular no tendría por qué ir a visitar a una familia en cierta situación, ver cosas que pues son sorprendentes, Sí. escuchar cosas y que uno va como cajita guardando y como usted decía, llevándose a casa y haciendo esa propia historia de decir yo pasé esto, yo pasé lo otro y pues toca, ¿no? Para uno que está muy muy joven o muy muy comenzando, uno escucha la primera cosa y uno queda Sí. con la oreja parada. Así es. Y desde que escuché la primera historia, siempre me causó curiosidad cada vez que subo hacia el área norte y paso por la entrada de A3, siempre recuerdo la historia, ¿no? A la gente sintonizando. No, de verdad que muchísimas gracias porque sabemos que Yo le decía les han a interesado. Ángela de que este programa es un programa distinto y de que a todas las personas le llama la atención estos temas. Y yo le decía, no te agarramos Así es. 10 personas en la calle y 8 han tenido una experiencia Claro paranormal. que sí. O te pueden contar cualquier situación. Sí. Y no simplemente algo de miedo, sino que algo como que, mira, me pasó esto y yo Sí, sinceramente sí. no tengo explicación para lo que Y de pasó. repente o sea, Ahí ¿cómo está contarlo? el oyente de Pajonal. Así Pajonal es. Adoro, que me Sí. dijo que dice que de noche se aparecen unas luces en el cielo y como que lo siguen, que creen que son ovnis. Bueno, habrá que hacer la visita por allá. Me mandó las fotos, ahora las reviso para ver las fotos que me mandó al Instagram. Y así como él, estoy seguro que muchas personas que nos escuchan o que no nos escuchan también por la calle también tienen experiencias así, ¿no? Sí, Yo claro. estaba diciendo a Ángela que iba a hacer una dinámica que me iba a sentar en el parque 8 de diciembre con un letrero que diga, cuéntame una historia de miedo y te doy $1. Es que Oye, buenísimo. La voy a hacer, no, la voy a hacer. Claro. Irving Lo voy a está hacer. muy No, codo. lo voy a- Yo digo como un Oye, poquito Un más. dolita. Hasta Galis me la pueden Sí. contar, le voy a dar $1. $1 para que me la cuentan. Digo yo, Hasta gratis me la pueden contar. Aquí ustedes no, acá le digan. contas 5 gratis. No, pero aquí. espérate, tú. Y te voy a dar $5. No, pero tú le dices de que $1, pero si la historia me llena de No, motivo, claro, puedes claro. subir la oferta. Si me Claro. cuentas una buena historia, te doy $1. sí. Entonces, esos audios, no, en serio lo voy a hacer. Claro, esos audios, eso esos sería audios. buenísimo. No voy a acompañar ahí. No, yo voy. Eso va solo. Ok, Ahí eso- estamos, tú vas ahí, no, estamos. y va a ser estilo Yo no. producción, va a ser grabado con cámaras y micrófono y todo. Ey, te acompaño. Y En una vuelta, pues, te sí, sí, sí. acompaño. Y esos audios. Bueno, depende de la persona, Irving, porque si le pasa como el señor que si Te habla, iba a le pasa decir. algo, Bueno, a él no. se quiere morir, contame algo allá a él. No. Ay, Pero, Dios pero mío. Muy entonces, duro. entonces esos audios, No, que, Irving, esas no. grabaciones que vamos a hacer, esas entrevistas, vamos a intentar plasmarlas acá con nuestras voces. Claro. Porque sabemos que el episodio puede venir alguien nervioso, no sé qué, a lo Claro. mejor no se entiende muy Sí, bien. sí, sí. Si sale bien, se pasa a sí mismo. Le ponemos una musiquita de fondo, no sé qué, a la persona. y Oye, si subiremos cuando ese ustedes montón estaban de historias que nos empezando, ya yo mandan. tenía miedo. Nada más de la música. Pero o sea, voy a hacer la dinámica esa. ¿cómo Vamos, el vamos a efecto estar ayuda? anunciando qué día la vamos a hacer por ahí Claro. en el parque. Sí. Una tarde me siento, 2 sillas, una cámara
$1 por historia de miedo. Sí, Porque ya voy a ser puro Martinelli. Vamos para allá. Va a cambiar lo sencillo. Tú donde te vas a encontrar muchas historias porque trabajé en el mercado cuando niña, es en el mercado público, pero no. Okay. Ahí te vas a encontrar todas las historias del mundo, porque yo ahí cuando era niña vendía, yo vendía de todo. Lo que me encontraba yo vendía. Y ahí los señores te cuentan historias como tú no tienes idea. Ese es un referente en el mercado. Es que todos esos lugares en donde se reúnen también los señores mayores, claro, o pues personas que ya tienen cierta edad, creo que siempre es como que una cajita, ¿no? Que uno no sabe qué se puede encontrar. Claro. Exacto. Es que cada persona lleva, ¿no? Su propia puerta cerrada, que no anda contándole a todo el mundo, abriendo su puerta a todo el mundo. Mira, ¿sabes que yo tengo un amigo periodista que él iba para Chitré, pero para una comunidad muy, muy apartada de Chitré? Y él iba con otro compañero y él llevaba el brazo afuera. Iba manejando, pero iba suave, pero la carretera era una carretera de piedra. Y me da risa porque él me cuenta, hey Elena, yo no creía en eso, pero me agarraron la mano y me la metieron. Ya saben, o sea, literal, yo no saco mano, que va, yo meto mano. Aquí me dicen que en un libro escribido Antonio Morán Pérez hay un capítulo acerca de los duendes. Nos han dicho que hay escritores penonomeños que tienen novelas o cuentos plasmados en mi libro. En mi libro yo voy a hablar de los duendes, porque existen. Los duendes existen. Así que sería bueno por ahí conseguir un par de libros. Dice que los duendes persiguen a la gente bonita. Ay, yo me siento muy agraciada. A ver si conseguimos el libro. Yo estoy bonita. Conseguimos el libro ese del señor Antonio. De veras. Antonio Morán Pérez. Hay que hablar con él. Somos aquí vecinos, somos vecinos. Ah, bueno. Él lo consiguen para... De repente hasta él viene y echa el cuento. Oye, estamos ya sobre la hora ya. ¿Verdad? Ay, sí. Lastimosamente. Oye, pero que despedirnos. Les agradezco. Yo encantada de la vida. Yo voy a volver. Nos quedamos cortos con usted hoy. Nos quedamos cortos. Definitivamente así que por ahí hay que buscar... Nos tiene que contar los duendes porque no entró en detalle. Pero vamos a dejarlo para la próxima. Así es. De verdad que en esta tercera noche, en este tercer lunes, cerramos esta puerta para volverla a abrir el próximo lunes de 7:15 más o menos a 8:15. Estamos nosotros por acá dándole pues diferentes temáticas. Creo que no les podemos adelantar la de la próxima semana. No, sorpresa. Así que básicamente el día de hoy tuvimos a la licenciada Elena Valdés, periodista de profesión con más de 20 años trabajando en esto, contándonos, abriéndonos su puerta. Así que ya usted lo sabe, usted también tiene la oportunidad de abrir su puerta con nosotros y poder compartirnos sus historias. Y que carguen su resguardo. Ay, carguen su resguardo. No, yo diría mejor tómense su resguardo, porque así no se les olvida, ya lo tienen adentro. Sí. Así que ya lo saben, esto fue Detrás de la puerta. Todos los lunes, recuerden, de 7:15 a 8:15 de la noche. Saludos. Hasta la próxima. Chao. El próximo lunes te esperamos. Somos Detrás de la Puerta. Tu programa de misterio favorito.